Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9. Primera parte en Sobre la Tierra y ya está con nosotros Gastón Oñatibia, docente de Ecología en la FAUBA e investigador del CONICET. Con Gastón vamos a hablar sobre las zonas áridas del planeta, sus características y cómo detectar de forma temprana signos de degradación para hacerle frente. Hola, Gastón. Hola. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, genial. Como para empezar, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a zonas áridas? Bueno, las zonas áridas son aquellas que llamamos también tierras secas. Y son las regiones en donde llueve poco o muy poco. Mejor dicho, es donde la lluvia que cae o las precipitaciones que caen cubren como mucho 2/3 de la demanda de agua que tiene la atmósfera en esos lugares. Okay. Entonces, la verdad lo que se ve es sequía, seco, son áreas secas. Estas áreas en el mundo globalmente cubren aproximadamente el 45% de la superficie terrestre. Uh-huh. Y sustentan o son casa, hogar del 38% de la población humana. Numerazo. Sí, ¿y qué servicios brindan puntualmente a las personas, a la humanidad? Bien, como por un lado esta cuestión de limitante climática que tienen, no son tierras aptas para hacer cultivos agrícolas. Entonces el principal uso y la principal actividad económica que tienen es la ganadería extensiva, es el pastoreo por herbívoros domésticos. Entonces uno de los principales servicios ecosistémicos que brindan es la provisión de forraje para el ganado doméstico. También otro servicio clave es la provisión de agua, justamente porque es un factor muy limitante. Después hay otros servicios como mantenimiento de la biodiversidad, ciclado de nutrientes. Sí. No te quería interrumpir. Simplemente que se me ocurrió una pregunta. No, le estaba enumerando otros servicios que tienen que ver con la regulación del clima, secuestro de carbono y la biodiversidad, mantenimiento de la biodiversidad. Pero de nuevo, los principales, los que más asociados están al bienestar humano, son la provisión de agua y de forraje para el ganado. Uh-huh. Esta cuestión de la sequía y de estas características que vos hablás respecto a la demanda de la atmósfera y la cantidad de lluvia, ¿no los hace un poco frágiles? ¿Por qué la preocupación puntualmente más allá de que vive una cantidad importante de gente en el mundo? Sí, son particularmente frágiles porque están sujetos ya intrínsecamente a variabilidad interanual en las precipitaciones, que además los escenarios de cambio climático indican que esa variabilidad va a aumentar. Y eso asociado a un aumento de la temperatura va a generar que sean aún más áridos. Entonces, esta cuestión de la provisión de servicios ecosistémicos puede verse muy afectada. Uh-huh. Por un lado, por el cambio climático, pero también por la intensificación del uso. ¿Por qué? Porque si producen menos, mantener la misma cantidad de animales es más difícil, y sabiendo que la población humana está creciendo y que sigue habiendo y que va a aumentar la demanda de productos animales, es ahí donde se ven realmente amenazados. Me llama la atención esto de que haya tanta gente en zonas que ya de por sí tienen algún tipo de limitante, ¿no? Para vivir tranquilamente. Y, digamos, yo sé que debe haber una gran variabilidad de una zona, de una región a otra, pero a grosso modo, ¿cómo es el cuadro cuando uno ve una zona árida? ¿Qué es lo que ve? Y una de las cosas, quizá para quienes están acostumbrados acá de la región pampeana, quizá lo más relevante a que se vea a simple vista es que el suelo no está cubierto del 100% por vegetación, sino que es una matriz donde hay parches de vegetación, de plantas creciendo juntas, rodeadas de una especie de mar de suelo desnudo, suelo descubierto, en donde se ve la tierra o la arena. Uh-huh. Bien, recién entre tus respuestas nos estabas comentando algunas amenazas que tienen los ecosistemas. ¿Podrías profundizar un poquito más? Sí, quizá cuando hablaba de amenazas no hablé de procesos de degradación. En realidad están amenazadas justamente por procesos de degradación inducidos por cambios en el clima y en la intensificación en el uso.
principalmente aumentos de la presión de pastoreo. ¿Qué se entiende por degradación? En realidad podemos pensar en términos generales que la degradación es la reducción o pérdida de productividad biológica o económica que afecta a los servicios ecosistémicos que esos ecosistemas proveen. Y bueno, vos estudiás los sistemas áridos. Puntualmente, ¿nos podrías contar los últimos trabajos en los que estuviste, que nos contabas fuera del micrófono? Sí, tratando de contestar un poco estas preguntas de qué va a pasar con estos ecosistemas en estos escenarios de mayor presión de pastoreo y mayor aridez, nos preguntamos en el grupo de trabajo, hicimos un trabajo o varios en realidad, que apuntan a evaluar el efecto de la intensificación del pastoreo en sitios con distinto nivel de aridez. Sitios muy áridos, sitios semiáridos, quizás hasta subhúmedos secos, para ver y tratar de inferir qué pasaría en este cambio de escenario si esos ecosistemas efectivamente se aridifican y se intensifica su uso. ¿Qué atributos evaluamos como respuesta? Primero, algo de lo que les contaba recién, que es idiosincrático de las zonas áridas, son los parches de vegetación. Sí. Es decir, la estructura de los parches de vegetación, el tamaño que tienen, la forma, pueden ser indicadoras de procesos de deterioro. Por ejemplo, si miramos y vemos que algunos parches empiezan a perder tamaño, que hay cambios en el tamaño de esos parches de vegetación, eso puede ser un indicio de que está comenzando un proceso de degradación. Por eso evaluamos ese atributo como variable respuesta. Pero al mismo tiempo, pensamos que mirar el tamaño solo del parche no nos estaba contando una parte de la película. ¿Por qué? Porque esos parches están compuestos por plantas. Y no siempre son las mismas plantas. Y en realidad ahí dentro de los parches hay plantas que son más preferidas por el ganado y otras que son menos preferidas. Entonces, el ganado, que es en general selectivo, consume algunas más que otras. Y de hecho, algunas de esas plantas proveen efectivamente forraje y otras no. Entonces, además de mirar esta cosa del tamaño de los parches de vegetación, vimos y evaluamos la respuesta de las especies forrajeras. Y eso lo hicimos con una aproximación poblacional. Es decir, ¿qué es eso? La densidad de individuos que hay por metro cuadrado y cómo es la estructura de tamaño de las plantas individuales. ¿Se acuerdan de geografía, de las pirámides poblacionales de demografía? De cuando miraban, no sé, geografía de la secundaria. Algo en los censos también podemos vincularlo. Tal cual. Bueno, Exacto. Conocer la estructura de una población te permite hacer inferencias sobre la dinámica, sobre lo que le está pasando a esa población, si está creciendo, si está decreciendo. Entonces, a partir de esa información podemos empezar a pensar qué es lo que está pasando con esas poblaciones de plantas forrajeras. Bien. Claro, sí, pensaba en justamente lo que habías mencionado antes, que una de las, por la definición de degradación, tenía que ver con la productividad, con la producción, la caída en la producción, y las especies forrajeras tienen que ver con eso. Sí, tal cual. Bien, son las 20:18 y esto es sobre la Tierra. Estamos hablando con Gastón Oñatibia sobre cómo detectar tempranamente síntomas de degradación en la vegetación de las zonas áridas. Me quedó una del tema anterior. ¿Puedo meter? Adelante. No, estamos hablando de cosas muy interesantes, de plantas, especies. ¿Dónde miraste todo esto? En estepas patagónicas. Bien. Quizá una cosa que no conté cuando hablaba de zonas áridas es que les dije que cubren más del 40% de la superficie de la Tierra. En Argentina, casi el 70% es zonas áridas o semiáridas. Para ubicarse hay una diagonal, lo que llamamos diagonal árida, que incluye a toda la Patagonia extraandina en el sur hasta la Puna en el norte. Bueno, estos trabajos que les estaba contando recién los hicimos en gradientes de aridez en Patagonia, en estepas patagónicas. ¿Qué es eso de gradiente de aridez? Esto de que miramos sitios muy áridos, semiáridos y hasta subhúmedos secos. Siempre son zonas áridas, pero algunas son más áridas que otras. Exacto. A mí imagino unos buenos viajes en camioneta, ¿no? Porque Sí. cubrir este tipo de distancia debe ser... Y la aridez se debe sentir en la piel, ¿no? En los dedos. Totalmente. Bien. Bueno, como recién estamos hablando un poco de tu estudio, ¿nos podrías contar cuáles fueron tus principales resultados? ¿O qué posibilita tu modelo o tu estudio? Sí. Lo principal que encontramos es que en esto de sitios más áridos, un poco menos áridos,
responden cuando miramos los parches de vegetación. Esos parches, cuando se intensifica el pastoreo, son más afectados en los sitios menos áridos, más húmedos. En cambio, en los sitios más áridos, la intensificación del pastoreo no parece degradar demasiado los parches de vegetación. Los parches se mantienen. En cambio, y esto quizás es lo más interesante que encontramos, cuando evaluamos las poblaciones de los pastos forrajeros, encontramos lo contrario. La intensificación del pastoreo reduce mucho más a los pastos forrajeros en los sitios más áridos, aquellos en donde los parches no se ven muy afectados. Entonces hay una serie de trabajos que proponen mirar los parches de vegetación como indicadores de deterioro, y nosotros ahí pensamos, pero bueno, si miramos solamente los parches de vegetación, nos estamos perdiendo una parte importante. ¿Por qué? Porque los parches de vegetación se pueden mantener, pero el forraje está diezmado completamente. Un sistema que es muy árido puede dejar de producir forraje aunque mantenga los parches de vegetación. ¿Por qué? Porque son mantenidos por otras especies que no consumen los herbívoros. Como que hay un recambio. Desaparecen las que los animales quieren más y aparecen otras que no se las comen. Exacto. Y como a medida que aumenta la aridez, las que se comen son menor en cantidad, son las que primero se comen y desaparecen. Entonces podemos ver que los sitios más áridos se ven muy afectados por el pastoreo, principalmente en este aspecto clave de la degradación, que es la provisión de forraje. Claro. También estábamos hablando en la introducción que íbamos a hablar sobre algo para ver señales tempranas, no de forma temprana. En general, cuando hablamos de degradación, uno ya ve un sistema degradado cuando está degradado, o puede saber antes de tu trabajo y estos estudios que estamos hablando. O sea, ya cuando lo ves es tarde, digamos. Sí, recién mencionabas cuando hablabas de productividad o cuando vemos que bajó la cobertura, y eso ya es como que es tarde y no tenemos mucho que hacer. Por eso esta cosa de mirar cambios en el tamaño de los parches antes de que baje la productividad, antes de que baje la cobertura, podía ser un indicador, una alerta temprana de ese deterioro. Lo que nosotros vimos acá es que podemos estar no viendo ese cambio en los parches y aún así está degradándose la provisión de forraje. ¿Cómo lo vemos a eso? ¿Qué tenemos que mirar? Tenemos que ir a mirar las plantas forrajeras. Ahí viendo las plantas, esto que les contaba hace un ratito de la demografía, de ver cuántas hay y cómo son, cómo están en tamaño, si están muy deterioradas o no, es la primer señal que podemos identificar. Eso va a ocurrir antes de que se degraden los parches, antes de que baje la cobertura de vegetación. Primero se van a ver afectadas las plantas de las especies forrajeras. Y ahí es donde tenemos que hacer foco y mirar qué está pasando. Para detectar deterioro, por un lado, de manera temprana, pero también para manejar ese recurso. Claro, te iba a preguntar, porque esto, de alguna manera, lo que te va a permitir es actuar como anticipadamente para manejar de alguna manera y por lo menos frenar el deterioro. No sé si se puede frenar. Sí, lo que estamos proponiendo es justamente ajustar el manejo a cómo está siendo la dinámica de las especies forrajeras. Es decir, si vemos que están siendo afectadas o porque vienen periodos de sequía y encima mucho pastoreo las está degradando, bueno, podemos reducir el pastoreo para desacoplar el efecto de la defoliación de la sequía, hacer manejos con descansos estratégicos en momentos donde hay un poquito más de disponibilidad de agua y eso permite que la vegetación se recupere, manejar los herbívoros de forma de distribuirlos mejor en el espacio. O sea, podemos hacer cosas, pero la propuesta puntual de estos trabajos es que esas cosas deben estar basadas en cómo están las poblaciones de pastos forrajeros. Sí, no, quería saber un poquito más de las especies de estos pastos forrajeros que mencionamos, a riesgo de no conocer ninguno de los que vas a nombrar. Quizás hablar un poco de las especies que están en recambio cuando hay este tipo de procesos de degradación. ¿Vos decís los nombres de las especies? Alguno capaz que conozco, sí, o no tengo chance de decir. La vedette de la estepa es Poa ligularis, es la forrajera por excelencia, que es dominante y forrajera. Okay. Hay otras forrajeras de menor preferencia, como Papostipa speciosa, que se la empiezan a comer una vez que las más preferidas ya desaparecieron. Y después hay otras que no se comen los herbívoros, siempre pensando dentro de los pastos, que son Papostipa humilis o Papostipa major. Y después están los arbustos también, jugando un rol ahí, que yo no mencioné demasiado a los arbustos porque en general son mucho menos forrajeros. Pero siguen estando en estos parches de vegetación y quizás son las especies que sostienen los parches aún cuando las especies forrajeras desaparecieron. Esto es en Patagonia. Sí.
Sí, sí, sí. Y en otras partes del país, vos mencionaste la diagonal árida, ¿hay alguna especie de modelo o lo chequearon a Sí. campo? A campo no tenemos este tipo de evaluación en todos lados, Ujú. pero sí estamos proponiendo un modelo conceptual que permite dar cuenta dependiendo la proporción de especies forrajeras que estén componiendo los parches de vegetación, es decir, si los parches están compuestos principalmente por especies forrajeras o no, o están dominados por especies no forrajeras, eso va a ser un determinante de cómo van a ser los efectos del pastoreo. Por esto que les contaba recién, si un parche está compuesto por especies forrajeras, los herbívoros lo van a degradar, porque se comen casi que todas las especies que hay. En cambio, si un parche está compuesto por especies no forrajeras, probablemente la intensificación del pastoreo no degrada ese parche de vegetación, pero las pocas especies forrajeras que hay desaparecen. Perfecto. Recién también cuando estábamos hablando de la introducción del tema, nos contaste un poco de cambio climático y el futuro, ¿no? Pensando en modelos y en degradación, ¿es sencillo o es, fácil meter una variable tan compleja como el cambio climático en los modelos que ustedes hacen? No, es bastante complejo y de hecho hay distintas aproximaciones para incluir escenarios de cambio climático. Fíjense que lo que les contaba hace un ratito, que hacemos inferencias de qué es lo que pasaría ante un aumento de la aridez de estos sitios a lo largo de un gradiente de aridez ya existente. Entonces pensamos que si se intensifica el pastoreo y aumenta la aridez, vamos a encontrarnos como en las situaciones, en los sistemas más áridos, con mucho pastoreo que tenemos ahora. Después hay otras aproximaciones experimentales que estamos llevando a cabo, como por ejemplo simular sequías. Ponemos techos interceptores de agua, simulamos situaciones más secas, en presencia y ausencia de herbívoros, que esto quizá es lo más novedoso de estos experimentos manipulativos. Los ponemos a una altura que las ovejas puedan circular por debajo, y entonces vemos cómo es la interacción entre la sequía y el pastoreo. De alguna manera también para dar cuenta de qué es lo que pasaría en escenarios con mayor frecuencia de sequías. Es como que hacen llover menos Claro. ciertas plantas. Hacemos que llegue menos agua. Que llegue al menos suelo. agua de lluvia para esas plantas particulares. Tal cual. ¿Y eso ahí cuando te vas acercando a los experimentos, se ve a simple vista o es una cosa además de mirar entre las matas o los parches? Cuando al principio tenés que mirar un poco más en detalle. Bien. Después de un tiempo, si es una sequía prolongada de 2-3 años, empezás a ver diferencias a simple vista, muy marcadas. Claro. Sí. ¿Y vos cuando fuiste, cuántos años duró más o menos esto, tus visitas a esa zona? Y ya van como 10 años. ¿Y algún cambio que nos puedas contar respecto a cada visita tuya, quizás en 10 años? Pasaron cosas, ¿no? Sí. Sobre todo, vos decís en términos de una década, si yo detecté cambios. Lo que hemos estado viendo es así más detectable sin experimentos, a simple vista, es un desplazamiento de algunas especies de las zonas más áridas a las que eran menos áridas antes. Como Mirá. que de alguna manera las zonas que eran menos áridas están siendo invadidas, entre comillas, por especies de las zonas más áridas. Tremendo. Hay un corrimiento en el espacio. Bien, como para ir cerrando, queríamos saber cómo sigue tu trabajo. Bien, bueno, continuaré estudiando estos efectos del cambio global en ecosistemas áridos, así como continuar con experimentos de sequía y pastoreo. También vamos a instalar un experimento de calentamiento, de cámaras abiertas de calentamiento, con sequía y con pastoreo, para ver cómo interactúan esas tres cosas: más temperatura, menos agua y pastoreo. Y después, bueno, estamos colaborando también con redes globales en zonas áridas que estudian estos mismos factores, aridez y pastoreo. Y los campos, una que me quedó ahí Pendiente. cuando ustedes van a estos campos, me imagino que son productores, o sea, hablan con ellos. Sí, ¿Ellos detectan estos cambios que ustedes hablan o están al tanto de estos cambios en la vegetación? algunos sí y otros no. Y es algo que tratamos de transmitirles. Claro, Sí, de que empiecen a mirar la estepa de otra forma. claro. No, me Muchas imagino- veces ven y dicen, pero yo tengo pasto. Ujú. Y no se ve muy afectado ese pasto. Pero cuando te agachás y mirás qué especie es, Sí. ojo, pero es un pasto que las ovejas no comen. Claro. Entonces tenés pasto pero no tenés forraje, o tenés poco forraje. Y eso es algo que hemos estado empezando a tratar de difundir. Sí, debe ser complejo también. Ustedes van a ir a recomendar algún manejo y, bueno, un manejo a esas escalas y con esa cantidad de animales debe Sí, ser sí. bastante complejo, ¿no? Sí, sí. Tal Y cual. suelen ser campos bastante grandes, las distancias son grandes. Bien. Bien, presiento que vamos a tener muchas notas más en el futuro. Gastón, gracias por venir. No, por Y no favor. sé si querés
¿Te quedó algo pendiente Ustedes. para contarnos? No, simplemente Bienvenido. aclarar que hablo de nosotros, yo digo, y en realidad es porque somos un grupo de trabajo y quería destacar a Martín Aguiar, que es con quien trabajo ya hace casi 15 años y está detrás también de estos trabajos. Perfecto. Bueno, te esperamos para la próxima. Ahora vamos a un tema y volvemos con más sobre la Tierra.